Bueno, vamos a darle seguimiento a lecciones anteriores. Vamos a continuar con lo que es la base de datos relacional. Y como ustedes saben, existen muchos tipos de base de datos. Entonces se preguntarán, ¿por qué escogimos la base de datos relacional? Bueno, pues como hemos mencionado, es con el fin de mantener la integridad en los datos, ya que reduce de manera significativa la redundancia de estos y también reduce el tamaño de almacenamiento. Esto toma demasiada importancia cuando almacenamos cantidades de datos muy grandes. Es muy importante tenerlos organizados de una forma adecuada y también brinda muchos recursos y útiles consultas para obtener los datos precisos que necesitamos para nuestras aplicaciones. Es por, es, es por esto que utilizamos base de datos relacional, además de que es la más popular en el mercado. Bueno, voy a profundizar un poco más en lo que es la llave primaria y la llave foránea. Una llave primaria es un identificador único para el registro de una tabla. Por ejemplo, aquí tengo la tabla que se llama raza. Supongamos que tenemos una aplicación sobre una perrera. Entonces esta tabla de raza va a indicar el nombre, por ejemplo, chihuahueño, Rottweiler, Doberman. Y aquí en este campo de enfermedades, las enfermedades más comunes que aquejan a esta raza y también este tiempo de vida, el tiempo de vida promedio de esta raza. Entonces de esta manera esta tabla va a almacenar estas características específicas para cierta raza. Y para identificar una raza de la otra, creamos este campo que es el ID raza y esta será nuestra llave primaria de esta tabla. Ahora bien, una llave foránea es un link o una ligadura a un registro de una segunda tabla que es la llave primaria de la primera tabla. Es decir, si tenemos una tabla que se llama perro, en esta va a contener los datos como es el nombre, por ejemplo, Fufi, la edad, un año, 2 años, su peso, y aquí vemos que está ligado a unidad de raza. Entonces, esta llave foránea nos va a indicar a qué raza pertenece, y de esta manera no vamos a repetir datos en, en la tabla de perro. Este es un simple ejemplo. También podríamos tener lo que es un cliente y tener lo que es ventas. El cliente tiene sus datos específicos y está ligado a las ventas que realizan en cierto día o cierto periodo. Y bueno, de esta manera se utilizan las llaves primarias. Vemos que aquí la tabla de raza y de perro, cada una tiene su llave primaria. Y solamente la tabla de perro tiene la llave foránea. Y esta relación nos indica que es de uno a muchos. Es decir, que la tabla raza puede tener muchos perros, pero la tabla perro solo puede pertenecer a una raza. Bueno, vamos a volver a nuestro proyecto en Visual y vamos a crear otra tabla y vamos a ligarlas para que quede un poco más claro este concepto. Bueno, continuando con el ejemplo que hemos venido manejando en las pasadas lecciones, tenemos la tabla de clientes. Vamos a ir a su definición. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear su llave principal y su llave foránea. Y para hacerlo, para crear una llave principal, solo hay que seleccionar la columna a la cual se la queremos asignar. Y vemos que tenemos aquí esta herramienta que es Set Primary Key. Solo hay que seleccionarla y automáticamente ya esta es nuestra llave primaria. Es importante que esta llave sea, bueno, tenga activado el Identity Specification, aunque no es totalmente necesario, puede ser recomendable para que no se repita de ninguna manera ese número. Para quitarla, solo hay que volver a presionar y ya desaparece. Otra forma de hacerlo es dar clic derecho y poner Set Primary Key. Y de esa manera ya tenemos nuestra llave primaria. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear otra tabla para asociarlas. Y una va a tener una llave foránea. Y esta, entonces para crearla, hay que seleccionar aquí tablas y, y seleccionar agregar nueva tabla. Ahí está. Y esta tabla va a ser la de ventas. Entonces le voy a poner venta ID. Le voy a poner el tipo de dato entero.
Le voy a decir que no permita nulos y de una vez voy a activar la característica de identity. Aquí, ahí está. También le voy a poner la fecha cuando fue creada esa venta, va a ser small data time, que no permita nulos, la cantidad, que vamos a poner de tipo de dato money, ahí está. Y ahora aquí vamos a crear la llave foránea, que tiene que ser igual, eso es muy importante, debe ser igual a la llave principal de clientes. Entonces se va a llamar id cliente y debe de ser el mismo tipo de datos, no puede ser diferente. Aquí no podemos mezclar manzanas con peras o manzanas con calabazas, tiene que ser manzana con manzana forzosamente, si no, no se puede hacer la relación porque se perdería la integridad de los datos. Así que debe ser int, como lo es la llave principal de clientes. Muy bien, entonces ya está creada. Esta le vamos a indicar que va a ser nuestra llave principal y vamos a guardar esta tabla. Esta se va a llamar ventas. Ahí está, ponemos OK. Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña prueba aquí que quiero probarles. Voy a ir a los datos de esta tabla. Ahí está. Por ejemplo, aquí le voy a poner que este fue el primero del 2007, la cantidad 50 y de cliente. Aquí por ejemplo yo voy a seleccionar el ID cliente 50 y vemos que me permite introducir el registro sin problema. Entonces aquí es cuando ocurre este problema y cuando es necesario tener relacionadas las tablas, porque si yo voy a los datos que tengo en clientes, espera un momento, ahí está, vemos que no hay ningún ID cliente con el 50, entonces aquí hay una pérdida de integridad de los datos, porque yo aquí en mis ventas me dice que esta venta la realizó fue realizada el cliente ID número 50 y aquí me dice que no tengo ningún cliente con el número 50, entonces aquí ya perdimos totalmente la integridad de los datos y pues bueno, ya nuestro almacenamiento de datos ya estaría muy mal y ya nuestras consultas pues nos darían problemas y una serie de consecuencias desagradables. Entonces para esto nos sirven las relaciones y vamos a ver cómo lo vamos a poder agregar y cómo las restricciones que nos pone. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar esto de esta manera y vamos a volver a la definición de nuestra tabla de ventas. Y aquí vemos que tenemos este pequeño botón que dice relaciones, relationships. Lo seleccionamos y aquí nos permite agregar. Aquí vemos que nos aparece un nombre por default. Y aquí vamos a donde dice tablas y columnas especificación. Vamos a seleccionar este botón. Y aquí ya nos dice la llave primaria, ¿dónde la vamos a obtener? ¿De qué tabla? Pues la vamos a obtener de clientes. ¿Y cómo se llama esa llave primaria? Nuestra llave primaria se llama ID cliente. Y ahora nos dice que la llave foránea, ¿de dónde la vamos a obtener? De ventas, es correcto. ¿Y cómo se va a llamar esa llave foránea? Entonces se llama ID cliente, debe ser igual a ID cliente. Y es muy, muy importante que sean el mismo tipo de dato. No es necesario que tengan el mismo nombre, pero sí muy recomendable para no entrar en confusiones. Siempre es recomendable que tengan el mismo nombre y lo imprescindible o necesario es que sean el mismo tipo de datos. Bueno, entonces le vamos a poner OK y le ponemos cerrar. Antes de eso, estas dos características, reforzar para en caso de una réplica, decimos que sí, y reforzar con índices, también ponemos que sí. Y vamos a ver estas características que es lo que nos permiten.
Vamos a cerrar esto y vamos a poner guardar, y ahí aparece que las siguientes tablas sufrieron cambios y que continuamos, ponemos que sí, y nos debe de marcar un error que dice que hay un conflicto en la llave foránea y que no se puede crear esa relación. Y esto aparece precisamente porque ya hay un dato en la tabla de ventas que no concuerda con la relación. Entonces no podemos crear la relación si ya hay un dato que está incorrecto. Poner OK. Y voy a regresar a los datos de ventas. De esa manera. Espera que lo abra. Ahí está. Y lo que voy a hacer, voy a borrar esto. Borrar. Aquí nos pregunta que si queremos borrarlo. Decimos que sí. Ahí está. Muy bien. Entonces voy a volver a la definición y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a ir a este botón de relaciones. Ponemos voy a borrar esta, por hacerlo de nuevo. Ponemos agregar. Vemos que aparece de ventas a ventas. Voy a especificar las tablas. Aquí nos indica otra vez. También podemos indicarle el nombre de la llave foránea. Aquí indicamos la tabla principal, que es clientes, cómo se llama nuestra llave principal, ID cliente, ventas, el cliente, ID cliente. Ahí está. Vemos cómo el nombre cambia. Es la llave principal de ventas a clientes. OK, aquí está el nombre. Esto sí, cerramos, volvemos a guardar. Aquí nos dice que han cambiado, ponemos que sí. Vemos que ya no nos marca ningún error. Y ahora vamos a ir otra vez a la definición de datos. Abrimos la tabla. Ahí está. Vemos que la fecha, vamos a tratar de insertar el mismo registro, 01 del 01 del 0 del 2007. Ahí está. Cantidad le ponemos 500. Y de cliente le voy a poner 50, otra vez el registro que ya había guardado con anterioridad. Y vemos que nos aparece este error. Y este error sucede precisamente por la integridad que no nos permite insertar el ID cliente 50 porque no existe. Entonces le vamos a poner aceptar. Y aquí le voy a poner un ID cliente válido, como es el 11. Y vemos que lo inserta sin problema. Y de esta manera nosotros ya conservamos la integridad entre las dos tablas, porque solo va a aceptar ID clientes que existan en nuestra tabla de clientes. De esta manera pues ya podemos insertar más ventas y siempre nos aseguramos que la venta que se realiza es a un cliente que existe, y de esta manera ya nos otorga la integridad en los datos. Bueno, vamos a volver otra vez a una pequeña explicación. Ahora bien, para crear nuestras tablas y las relaciones entre ellas, existe lo que es la normalización. Esta normalización es un conjunto de reglas que nos van a indicar a nosotros cómo hacer las correctas relaciones de una tabla a otra. También nos indican lo que está correcto en tablas y no. Por lo general, solo se utiliza la primera y la segunda norma, ya que conforme avanzamos en las reglas, se tornan un poco confusas. Si no mal recuerdo, creo que son 7 en total, pero la mayoría de la gente solo llega hasta la tercera, porque les comento que ya se vuelven un poco confusas. Ya conforme pasa el tiempo, nos vamos a ir acostumbrando a crear tablas adecuadas y a no cometer errores de la primera o segunda forma normal. Muy bien, voy a dar una breve introducción a lo que es la primera y la segunda forma normal, que considero las más importantes. No quisiera profundizar mucho en este tema, la normalización, pero sí es muy importante que lo conozcan, así que les recomiendo que descarguen un artículo por ahí de normalización y la apliquen para hacer un diseño aceptable de nuestras bases de datos y para optimizar siempre los datos y el almacenamiento de ellos. Muy bien, la primera forma normal nos dice que debemos remover las columnas repetidas y crear una nueva tabla.
moviendo las columnas a la nueva tabla y ligar con la tabla vieja con la relación 1 a muchos. Por ejemplo, si tenemos una tabla que nosotros le pusimos venta cliente, tenemos un número de venta, el nombre de quién fue, el apellido, y por ejemplo que quisiéramos poner fecha de la venta 1, cantidad de la venta 1, fecha de la venta 2, cantidad de la venta 2, fecha de la venta 3, cantidad de la venta 3, y así consecutivamente. Entonces, el primer problema que se nos surge aquí inmediato es qué pasa cuando son más de 5 ventas. Tendremos que poner ahí un campo para cada quien. ¿Qué pasa cuando el cliente solo utiliza una venta y ya nunca más vuelve? Los otros quedan ahí, quedan volando todo ese espacio. Además, nunca podemos predecir exactamente el número de ventas que va a hacer cada cliente. En fin, quedaría muchísimo espacio sin ocupar, y otro que tal vez no nos cabría en la tabla. Entonces, para esto vamos a separar en dos tablas lo que es una cliente y una que es venta, y las vamos a ligar como nos dice la norma. Y bueno, aquí tenemos que nuestra tabla cliente solo va a contener lo que es el nombre y el apellido, y en ventas va a estar ligada y solo nos va a decir el número de venta, la cantidad y la fecha. De esta manera cada cliente puede tener n número de ventas y no se desperdicia nada de espacio. Por ejemplo, el cliente 1 puede tener solamente una venta, el cliente 2 puede tener 5, el cliente 3 3, y de esta manera estamos utilizando solo el espacio necesario, y nuestras consultas son más cómodas. Muy bien, de esto se trata la primera forma normal. Y bueno, vamos a continuar. La segunda forma normal nos dice que tenemos que mover los campos repetidos a una nueva tabla, crear una llave primaria y crear una relación a la vieja tabla. Es decir, por ejemplo, tenemos esta tabla que es cliente ID, y tenemos lo que es el nombre, apellido, compañía y empleados. Por ejemplo, aquí vamos a ver que compañía y empleados se puede repetir. Por ejemplo, en el renglón 5 pudiera aparecer otra vez ABC con 100 empleados, pudiera aparecer otra vez Reebok con otras 3 veces. Entonces ahí son dos campos que se están repitiendo y que lo podemos almacenar tan solo en uno. Entonces imaginemos que no solo es compañía de empleados, que son 5 campos más. Esos 5 campos por 100 serían 500 espacios que se estarían ocupando, y al hacer la normalización vemos que nada más en la de clientes ligamos a empresa ID, en empresa ponemos compañía y empleados, y ya solo estaremos utilizando un campo. Entonces de esta manera nos ahorraremos bastante espacio, y la tabla tiende a ser más clara. Aquí tiene mucha relación con solo agrupar las columnas que pertenezcan a clientes. Por ejemplo, identificar bien qué pertenece a clientes, nombre y apellido. Estar solo en clientes, compañía y empleados, quizá ya pertenece a empresa. Entonces esta es una regla también muy importante que no debemos de tener en nuestras tablas. Y bueno, como les digo, es importante que lean de normalización para poder tener un adecuado diseño de nuestras tablas. Y bueno, de esta manera concluimos la lección número 4, y nos vemos en la siguiente.